Cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, lo dijo a una generación de nacionalistas religiosos, quienes se ofendieron. En el versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? No les gustó que les dijo, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esos hombres estaban llenos de soberbia, llenos de sí mismos. Se creían superiores a otras culturas, a otras naciones. Se jactaban de ser linaje de Abraham, pero no vivían nada como vivió Abraham, el padre de la fe. Y el Señor les dijo en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es más, eran religiosos, pero no espirituales. Les hacía falta lo más importante, una fe verdadera en la palabra de Dios y en sus promesas. Se creían hijos de Dios, sin embargo no podían estar más equivocados. Versículo 41, les dijo el Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y luego les da el trancazo, como dicen, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Si alguien tenía palabras directas que le daban al clavo, que decía la verdad, era el Señor Jesucristo, porque Él conocía las intenciones del corazón. La verdad es que aunque estos hombres se creían libres, en realidad eran esclavos. El Señor se los dijo. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hermanos, así se encuentra la mayoría de la gente en Estados Unidos de América. Llenos de sí mismos, llenos de vanidad, de vanagloria. Lamentablemente la abundancia y la riqueza ha hecho a la gente vanidosa. Creídos que somos los mejores, y Dios resiste al orgulloso, resiste la soberbia, da gracia al humilde. Mucha gente aquí en Estados Unidos hoy en día se creen ser hijos de Dios, claman ser libres, pero son esclavos, y el único que les puede dar verdadera libertad es Cristo. Jesús lo dijo claramente en los versículos 35 y 36, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso? Porque Él es la verdad, Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sí, quizás Estados Unidos de América fue fundado sobre principios judeo-cristianos, o sea, bíblicos. Y a través de su existencia, muchos de sus líderes y gobernantes han sido hombres temerosos de Dios y hasta algunos verdaderos creyentes. Pero hoy en día, esta nación tristemente se ha convertido en una nación vacía de lo que es la verdadera fe. Es más, mucho de lo que se llama cristianismo hoy en día es pura religiosidad sin conversión y sin convicción. Dicen ser cristianos, pero viven, hablan, sostienen, promueven y hasta defienden filosofías e ideologías seculares
humanistas, ateas, inmorales, pecaminosas, y hasta han abrazado el paganismo. No nos dejemos engañar por el ambiente político presente, que es nada más que un cristianismo de nombre nacionalista. Muchos que se llaman ser cristianos en realidad no lo son, son religiosos. Y se está queriendo igualar que si eres americano eres cristiano. Ojalá fuera así, pero no es así. Mucho del cristianismo popular de hoy en día solo repiten frases cristianas, pero creen en esos cantos que cantaron los muchachos, los podemos cantar aquí sinceramente, sabiendo lo que significan y porque somos creyentes. Pero mucha gente inconversa lo estaba cantando el día de ayer, que no tienen ni idea lo que es ser un hijo de Dios, realmente no han nacido de nuevo, pero nada más repiten las frases cristianas. El país, la nación de Estados Unidos, convenientemente se identifica como una nación cristiana, pero en realidad no viven como cristianos la gran mayoría. Muchos del cristianismo popular de hoy en día solo repiten frases cristianas, pero creen en un Cristo diferente al de la Biblia. Un Cristo acomodador, que se acomoda. El resultado ha sido un cristianismo cómodo, o sea, solo de nombre, pero sin convicción, sin separación, sin consagración, sin celo, sin sacrificio. Este muchacho Charlie Kirk que mataron el año pasado, ¿no fue? Creo que era un cristiano, sonaba como cristiano, hablaba como cristiano y daba un testimonio de conversión. Pero muchos de los seguidores del movimiento estudiantil y político que lo siguen no son cristianos, pero saben hablar como él hablaba. Y luego su esposa Erika y su testimonio que dio en su funeral, que dejó a todos con la boca abierta. ¡Ay, qué tremenda cristiana! ¿Sabe qué? Yo dudo que sea realmente cristiana. Y si es cristiana, sé que no tiene convicciones. Y solo el tiempo va a declarar realmente la supuesta fe que dice tener. Cuando empecemos a ver las decisiones que toma y cómo vive. Se dice que el año pasado especialmente estaba sucediendo un avivamiento en los campuses de los colegios. Un revival is breaking out en los college campuses de Estados Unidos. ¿Dónde están esos avivamientos? Un verdadero avivamiento es algo que va a perdurar. Se va a ver vidas cambiadas. Se va a ver decisiones diferentes. Pero es puro emocionalismo. Y quizás, ojalá que en el montón alguien haya sido verdaderamente salvo. Pero yo no creo que era un avivamiento. No un avivamiento bíblico. Jesús dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque la vida cristiana es una vida de abnegación, de negar el yo y de vivir para Él. Dice, ese es mi discípulo. Pero vivimos en un país que habla mucho acerca del yo, del ego, de lo que tú quieres y deseas hacer, y no lo que Él quiere. En Juan 15, 18, 19 dijo el Señor a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Eso se lo dijo a sus discípulos para que no se sorprendieran que el mundo los aborreciera. Pero yo veo que mucho del cristianismo hoy en día es bien amigo con el mundo. Y el mundo no tiene ningún problema a recibir a este tipo de cristiano. Cuando Cristo dijo claramente, dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
¿Qué dirá Cristo del cristianismo de hoy en día? Especialmente aquí en Estados Unidos. Yo creo que desconocería a muchos que se llaman cristianos hoy en día. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco? Yo creo que desconocería a muchos que se llaman cristianos hoy en día. Leí este post que decía, este día de independencia celebramos, entre tantas otras libertades, la de poder adorar abiertamente a nuestro Dios. Sin embargo, verdadera libertad solo se encuentra en Jesús. Por medio de Cristo hemos sido puestos en libertad de la esclavitud del pecado y ahora somos libres, no para vivir haciendo lo que se nos antoja, sino para vivir en justicia, en righteousness. Este fin de semana recordemos lo que la verdadera libertad es y de quién proviene. En muchos de los púlpitos en las iglesias de Estados Unidos no se predica todo el consejo de Dios, sino mensajes popularistas que no confrontan el pecado, ni desafían a vivir una vida consagrada, sino mensajes dirigidos para apaciguar conciencias, mensajes de afirmación, de automejoramiento y prosperidad. Eso es lo que la gente le gusta escuchar. Que Dios te quiere bendecir y que Dios te va a bendecir porque te ama. Pero se predica muy poco acerca de arrepiéntete de tus pecados, porque Dios es un Dios santo y la luz no puede cohabitar con las tinieblas. No se predica eso. Entonces por eso vemos a muchos llamados cristianos levantando sus manos en los centros de entretenimiento que se llaman iglesias hoy en día, que andan en el espíritu, y el siguiente fin de semana en un concierto de country o de rock, tomando licor, escuchando música perversa, mundana, sensual, y levantando las manos también y pasándosela muy bien, y se llaman cristianos. Se predican mensajes popularistas que no confrontan el pecado ni desafían a vivir una vida consagrada. Vivimos en el país más rico de todo el mundo con una abundancia obscena. Y digo obscena. Si no, dése una vuelta por el Golden Corral hoy a comer después del servicio. Y dése cuenta no solamente en cuánta comida se consume, sino en cuánta comida se tira. Con una abundancia increíble, y aún así la gente no está contenta. No estamos satisfechos, queremos más. El mensaje de American Exceptionalism, o sea, siempre intenta strive to be better, trata de ser mejor, trata de ser lo mejor, the best, son los que se enseñan detrás de los púlpitos hoy en día. Y los mensajes de humildad y contentamiento son ofensivos y aburridos, y por lo tanto escasos en la mayoría de los púlpitos en este país. Porque eso no es lo que le gusta escuchar a la gente. No les gusta escuchar en vivir una vida abnegada y en vivir contento con lo que tienes ahora, sino en buscar el pursuit of happiness, ¿no? Esa parte que pusieron en la Constitución que garantiza el perseguir la felicidad. Tienes el derecho a ser feliz. No, el único derecho que tienes es en obedecer a Dios para que Él te pueda bendecir y hacerte feliz. Pero se omite esa parte, no se menciona eso. John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, dijo lo siguiente: es el deber del clero, o sea, de los predicadores, preparar sus sermones de acuerdo a lo que está sucediendo en medio de los tiempos y predicar en contra de actitudes contrarias al carácter y la voluntad de Dios, y en contra de pecados prevalecientes de la sociedad,
y de exaltar las virtudes de la palabra de Dios con el fin de que nuestra sociedad y gran nación no se desvíe espiritualmente y moralmente. Fíjese cómo han cambiado los tiempos. Un presidente dijo eso. Es el deber de los predicadores decirle a la gente lo que no está bien, lo que no agrada a Dios, y exaltar las virtudes de la palabra de Dios para que nuestra nación no se desvíe moralmente. Pero entonces la culpa de cómo está lo que está son las iglesias, somos las iglesias y los predicadores, porque dejaron de predicar todo el consejo de Dios. Con el conocimiento de la verdad viene una gran responsabilidad. La responsabilidad primeramente de obedecerla, la responsabilidad también de proclamarla, la responsabilidad de levantarla para que no se caiga. ¿Cómo es para que no se caiga? Mire Isaías 59. Despierte, hermano, no se duerma. Está en la iglesia, no está en la cama, no está en su sofá, está en la iglesia. Abra los ojos, batalle, esfuércese. Si no, va a salir igual que como entró. Isaías 59, versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Isaías estaba hablando de parte del pueblo de Israel. Y estaba siendo bien sincero y diciendo la verdad. Nos hemos desviado, no somos lo que debiéramos de ser, no estamos viviendo correctamente. Hace falta predicadores así, profetas así hoy en día. Dice, y el predicar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Los tiempos de Isaías eran tiempos tristes, y el juicio de Dios estaba por caer sobre toda la nación, porque se habían olvidado de Dios, habían hecho caer, habían dejado caer la verdad. No se estaba viviendo de acuerdo a principios bíblicos. Y Isaías le tocó predicar y advertir a la nación de que venía el juicio de Dios. No era popular su mensaje. Como en la mayor parte de los casos, la predicación de la verdad no es popular. ¿Sí me está siguiendo? Pero hay una responsabilidad de los que tenemos la verdad, de proclamar la verdad, de obedecerla primeramente y luego proclamarla, y luego no dejar que caiga, que cuando se empiezan a tomar decisiones contrarias a la verdad, que alguien diga, eso no está bien, así dice la palabra de Dios. Y si usted es cristiano, el único cristiano en su familia, es su responsabilidad pararse por la verdad. Así se tenga que echar de enemiga a toda su familia. Y si usted es el único empleado cristiano en su compañía, es su responsabilidad cuando empiezan a maldecir y a hablar obscenidades y perversiones, pararse y decir, eso no está bien. Así se echa de enemigos a sus compañeros de trabajo. Y como cristianos es nuestro deber en nuestra comunidad pararnos por lo que es la verdad y proclamar la verdad. Amén, hermanos. Porque Dios nos está mirando. Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y porque Dios dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. El que sabe lo que es correcto y se queda callado, le es pecado. Cuando dice la Biblia en Proverbios capítulo 1, si los pecadores te quisieran incitar o te quisieran hacer lo malo, dice, no consientas. No consientas es, di algo, no te quedes callado.
Si los cristianos hiciéramos eso, el país, la inmoralidad, la perversión no estuviera tan desenfrenada como está. Pero para vergüenza nuestra, de los cristianos nos llaman aquí en Estados Unidos la mayoría silenciosa, the silent majority. No dicen mucho los cristianos, están calladitos. Y ese es el problema. Por eso es que el pecado se hace con tanta libertad y con tanta osadía, porque no hay nadie que se pare y diga, eso no está bien, eso no agrada a Dios. No es popular ser cristiano, nunca ha sido. La verdad nunca ha sido popular. Con la libertad que tenemos en Cristo también hay una gran responsabilidad. Gálatas 5:1, ya estoy terminando. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, hay una responsabilidad de vivir una vida distintivamente cristiana. En Hechos 4:13, cuando Pedro y Juan acaban de proclamar las palabras, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, proclamando a Cristo Jesús, dice la Biblia que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que eran de Jesús, porque se paraban con denuedo a proclamar el Evangelio. Y cuando los trataron de intimidar y amenazar, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente puede reconocer que usted y yo somos cristianos por nuestra manera de vivir, por nuestra conducta. Si no les dijéramos que somos cristianos, pudieran reconocer que hemos estado con Jesús, que Cristo mora en mí. Porque últimamente cantamos ese himno, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿puede la gente ver que Cristo vive en nosotros? ¿Por cómo vivimos? Hechos 11:21, vaya conmigo ahí, Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios. ¿Cómo vio la gracia de Dios? En las vidas de los que habían creído. Ahí vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ese fue el mensaje de Bernabé a esos nuevos creyentes. Hermanos, permanezcan fieles a Cristo. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Saben lo que quiere decir la palabra cristiano? Pequeño Cristo. Cristo pequeño. Que cuando veían a los discípulos del Señor, veían a Cristo en forma pequeña. Imitadores de Cristo. Eso quiere decir cristiano. Por cómo vivían, la gente los llamó cristianos. Hoy en día la gente se llama a sí misma cristiana.
Pero otra gente cuando nos mira, pueden ver que hay algo diferente en nosotros. Pueden ver a Jesús en nosotros, en nuestro comportamiento. Hermanos, le propongo que la razón que se ha desviado tanto la sociedad en que vivimos y el pecado abunda tanto es porque los cristianos no estamos viviendo como cristianos. Y no estamos proclamando la verdad. Y no estamos proclamando el evangelio. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El Señor nos dijo que éramos la sal de la tierra. La sal da sabor. La sal es distintiva. Usted puede echarle ajo, puede echarle limón, puede echarle otros condimentos, pero nada sabe como la sal. La sal es única, ¿sí o no? Y han tratado de hacer sustitutos, pero nada se compara con la sal. Y el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, pierde su propósito. ¿Para qué sirve? ¿Sí está entendiendo, hermano? Dice, ustedes son mis discípulos, pórtense como mis discípulos. Si no, ¿para qué los dejé aquí? ¿De qué? ¿Para qué sirven? Si el mundo no puede ver en nosotros, no puede probar en nosotros algo diferente. También el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué responsabilidad! La libertad, la verdad trae consigo responsabilidad. ¿Y usted cree que Dios no nos va a traer a cuentas de nuestra responsabilidad? God is going to make us accountable for what we know. We're going to have to give an account to our God, to our Savior, for what we know. It is our duty, our responsibility to live as Christians, to shine the light of Christ in a world filled with darkness. Not to be the same as everyone else. Alexis Tocqueville, secretario de Asuntos Foráneos de Francia en los años 1800, viajó por todos los Estados Unidos con el fin de comprender el secreto de la grandeza de Estados Unidos. Y escribió lo siguiente: busqué la grandeza de América en sus amplios puertos y ríos, pero no lo hallé allí. Esta semana fuimos allá a Arkansas. Qué bonito estado. Le llaman el Natural State. Lagos por todas partes, bien verde. Y nunca habíamos hecho eso de subirnos a una lancha, a un barco y andar en el lago y nadar en el lago. Qué bonito, el agua estaba calientita, por eso ando todo prieto de la cara. Pasamos un tiempo bien bonito con nuestros hijos y nuestros nietos. Y qué bonitas partes del país, la agricultura, los campos tan fértiles, llenos de todo tipo de cosecha. Dice este hombre, ahí no encontré su grandeza. La busqué en sus campos fértiles y densos bosques, pero no la hallé allí. La busqué en sus ricas minas y en su vasto comercio mundial, pero no la hallé allí. La busqué en su Congreso democrático y su incomparable constitución. No hay otra constitución como la de Estados Unidos de América, pero no la hallé allí. Hasta que entré a sus iglesias y escuché desde sus púlpitos ardientes mensajes de la verdad y de justicia. Y entonces comprendí el secreto de su genio y su poder. América es grande porque es justa y buena. Si América algún día deja de ser justa y buena, cesará de ser grande. Y es que en aquellos años los predicadores predicaban todo el consejo de Dios. No le rascaban la orejita a la gente, proclamaban la verdad. Dice, ahí está el secreto de la grandeza.
Por eso Dios ha bendecido como ha bendecido este país. Salmos 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada quiere decir dichosa, feliz, pero también quiere decir bendecida. La nación cuyo Dios es Jehová. Que la buena mano de Dios ha estado sobre esta nación desde su inicio es evidente. Ayer tuvieron un desfile en Washington, D.C. y cantaron 2 estrofas de Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Dice: oh, gracia admirable, dulce es, que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará a mi hogar. Suena muy cristiano. En sí es un himno compuesto por un verdadero cristiano. Pero ayer todo el mundo lo estaba cantando, cristianos y no cristianos. La gracia de Dios apela a toda persona. Todos queremos la gracia de Dios. Todos desean en este día, el día de independencia ayer, que el Dios dé de su gracia a Estados Unidos. Pero ¿a quién da su gracia a Dios? En Juan 1:16 dice la Biblia: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo. Y dijo: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Queridos hermanos, no puede haber gracia sin una relación personal con Cristo. No puede haber una relación personal con Jesús sin haber predicación del Evangelio y sin arrepentimiento y abandono del pecado. ¿Cómo es que la gente canta y clama que quieren la gracia de Dios, pero no quieren a Cristo, no quieren el Evangelio, no quieren arrepentirse de sus pecados? En el juego de béisbol de los Dodgers ayer cantaron, estaba viendo el juego de los Dodgers ayer, y cantaron America the Beautiful, el que estaban cantando ahorita. America, America, God shed His grace on thee, and crown thy good with brotherhood, from sea to shining sea. Yo no sé si lo agarra, pero está diciendo el canto que Dios derrame su gracia sobre ti y corone tu bondad con hermandad, con gente siendo salva, con el cristianismo, con la predicación del Evangelio. Una cosa no puede existir sin la otra. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Por un momento, al oír, todo el estadio estaban cantando. Parecía que toda la gente cantando unísono es en ese estadio y en Constitution Boulevard allá en Washington, D.C. eran genuinos cristianos. Sin embargo, un gran segmento del país hoy en día está compuesto de aborrecedores de Dios. Y lo más triste es que muchos cristianos, por su pecaminosa y mundana manera de vivir, le han dado la espalda a Dios y a su palabra. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Hay mucha conversación de American exceptionalism, American greatness, pero no puede haber de verdadera exaltación sin exaltar a Cristo primero, sin exaltar el Evangelio. Jesucristo dijo: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Qué podemos y debemos hacer los creyentes, los verdaderos cristianos? Primeramente, hay que orar por la salvación de las almas. Escúcheme, ya estoy terminando. Hay que orar y orar y orar por la salvación de las almas, comenzando por el presidente. Nuestro presidente no es cristiano, no es salvo. Lo siento, pero no tiene un testimonio de un cristiano. Últimamente se oyó decir, o sea que él dijo que está enojado
con el último juez que puso en la Corte Suprema porque es pro vida y contra el aborto. Que quisiera que dejaran de hablar tanto en contra del aborto, porque él es pro aborto. Y supuestamente es cristiano. ¿Cómo puede ser cristiano y pro aborto? ¿Sí me está siguiendo? Y tantas otras cosas, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, fíjese lo que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay que orar por los gobernantes. Amén. Yo he orado por el expresidente Joe Biden, aunque me caía bien mal, pero oré por él. Por la Michelle, así le digo, la Michelle, ¿verdad? La gobernadora de Nuevo México. Es una atea de primera, humanista de primera. Bueno, ella dice que es cristiana, pero no es cristiana. Pero oren por ella. La Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes. ¿Para qué? Primeramente, para que sean salvos. Amén. Segundo, hay que orar por un avivamiento. Primero, en nuestras propias vidas, en nuestra iglesia y en iglesias que predican la fe en Cristo. Que haya un avivamiento detrás de los púlpitos, que haya un avivamiento con el pueblo de Dios. En segunda de Crónicas 7:14, Dios le dijo a Salomón: si se humillare mi pueblo. El problema es con el pueblo de Dios, no es con los inconversos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra por sus abominables pecados, Abraham le preguntó: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y usted sabe la historia. Abraham dijo: a lo mejor no hay 50, y si hubiera 45, y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 20, y si hubiera 10 justos nada más, perdonarías a la ciudad. Y Dios dijo: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Lo triste, ¿sabe qué fue? No halló ni siquiera 10 justos en toda la ciudad, y por eso la destruyó. ¿Sabe lo que estoy diciendo, hermanos? Es que cómo vivimos los justos determina mucho lo que Dios va a hacer con este país. ¿Sí lo puede entender? Yo creo que lo único que está deteniendo el juicio de Dios es que todavía hay algo de cristianismo que predica la verdad y predica el evangelio. Pero si dejamos de hacerlo. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos los que gozamos de la verdadera libertad en Cristo? Pero hay que orar por la salvación de las almas. Hay que orar por los gobernantes. Hay que orar hay que orar por un avivamiento, comenzando con nosotros mismos, con nuestra iglesia y otras iglesias cristianas. Y tercero y final, hay que orar para que Cristo venga y establezca su reino en esta tierra y se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cristo nos dijo que oráramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No para repetir esa oración. Digo, pero esto es lo que debería pedir el cristiano: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe lo que deberíamos de pedir todos los días? Que Cristo venga ya. Que Cristo venga ya y establezca su reino. Yo creo que la mayoría de cristianos estamos tan cómodos aquí, especialmente en Estados Unidos, que no estamos pidiendo que Cristo venga. Es más, decimos que Cristo se tarde. No vengas pronto, Señor, porque me la estoy pasando muy bien aquí.
Qué triste. Qué triste. Cuando nuestro deseo principal debería ser estar con nuestro Señor. Déjame terminar con esto. Usted que ha venido a este país buscando prosperidad y una mejor vida, recuerde de dónde desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. No desciende del gobierno, no del sistema de valores de una nación o sociedad en la cual vivimos, sino de parte de Dios. Amén. Y para tener la bendición de Dios y la gracia de Dios, primero necesita tener una relación personal con Cristo. Y luego buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas estas bendiciones, cosas sean añadidas a su vida. Parece que se nos olvida eso, hermanos. Parece que se nos ha olvidado eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La bendición no viene del gobierno. La bendición no viene del país. La bendición viene de Dios. Pero Dios no puede bendecir más que a los suyos. Lo primero que tiene que asegurarse es que usted es de Cristo, para ser un hijo de Dios, para que entonces Dios le pueda bendecir. Y segundo, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, no el trabajo primero. No lo que tú quieres primero. No la diversión primero. No tus aspiraciones y tus sueños primero. El reino de Dios y su justicia primero. Y Dios dice, y mira, todo lo demás Él te lo va a dar en su tiempo. Amén. Los vemos, ha pasado, que cuando llegan aquí, recién llegados de un país extranjero, se acercan a los caminos de Dios porque vienen necesitados y quieren la bendición de Dios. Y ya nada más prosperan un poquito, se pueden comprar su casita, ya tienen un buen trabajito y empiezan a faltar. Empiezan a brillar por su ausencia. No es que el trabajo, no es que las vacaciones, es que la familia, es que el viaje para acá. Oh, ya nomás tienen sus papeles, peor tantito, porque ya tengo papeles, ahora me arranco para ver a mi familia. Y dejan de poner a Dios y su justicia primero. Y ahora todo lo demás empieza a dársele demasiada importancia. Y se nos olvida que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién vino? Amén, hermanos. Gracias a Dios por Estados Unidos. Pero gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por la libertad que tenemos en la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar todos ojos cerrados. Señor, bendice a Estados Unidos de América. Bendice al presidente, al vicepresidente, a los senadores, a los congresistas, a los que gobiernan, toman decisiones, los jueces a cargo de tantas cortes y tantas leyes, Señor. ¿Cuántas decisiones se están tomando sin tomarte en cuenta a ti lo que dice tu palabra? Oh Señor, salva esas almas, que llegue la verdad a sus oídos y que puedan ser salvos antes de que sea demasiado tarde, y que puedan gobernar con sabiduría de lo alto, no con sabiduría de hombres. Señor, te pedimos por este país, por nuestra sociedad, por las iglesias. Hay iglesias que todavía predican el evangelio, que predican la palabra de Dios. Señor, dale de nuevo a esos predicadores que no tengan temor de predicar la verdad. Trae avivamiento a nuestras iglesias, comenzando con la nuestra y a nuestras vidas, Señor. Que aborrezcamos el pecado y te amemos a ti, Señor. Que podamos arrepentirnos y buscarte a ti primeramente, Señor. Señor, salva las almas. Señor, que venga nuestro Salvador y nos lleve a su presencia y establezca su reino milenial en esta tierra, donde se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Señor, te pedimos, Padre, que nos des el tiempo que tengamos aquí, nos permita ser una luz y la sal de esta tierra.
a no ser seducidos y andar viviendo igual que el mundo, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús y por la verdad de tu palabra. Somos responsables, Señor, de esas libertades que tenemos. Señor, yo no sé si habrá alguien aquí que no sea salvo, pero si hay alguien que no sea salvo, Señor, toca su corazón para que le entregue su vida a Cristo. Y a cada cristiano o cristiana que estamos aquí, Señor, ayúdanos a vivir para ti, a ser una luz que resplandece en medio de un pueblo asentado en tinieblas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.